Iniciamos. Buenos días en este dominical en que nos encontramos reunidos de diferentes puntos de la República Mexicana y del país y fuera del país, sin más preámbulo que la plegaria que elevamos ante nuestro Padre, agradeciendo principalmente por todos los beneficios que por su parte nos colma en los elementos, en los reinos que aún nos favorecen y están armonizando nuestra existencia, por tener todo lo indispensable para seguir aprendiendo. Pedimos al Padre al inicio de esta plegaria su gran bendición, como siempre la vierte entre nosotros, que nos dé y nos abra el entendimiento para poder entender con más sabiduría, con más sentimiento, estos mensajes que a través de las eras nos ha estado dando y que ahora a la luz del sexto sello, en este sexto peldaño, en este sexto candelero que nos está iluminando el camino, tomemos luz tanto encarnados como desencarnados, que por los presentes alcancen los ausentes, aquellos que dentro de su materialismo exacerbante están luchando también, tal vez por cosas temporales, pero que en esa práctica llegará el momento en que despierte su conciencia, en que despierten sus sentidos espirituales, en que despierten los dones a la práctica de la virtud y apoyado en las potencias. Pedimos al Padre, a nuestra Madre, a Elías, al Cristo Creador, al Verbo Divino del Padre, que como energía se hace presente en este tercer tiempo a la luz del Espíritu Santo, para podernos adoctrinar y preparar para que dentro de esta evolución, ley de evolución a la que estamos sujetos, lleguemos al comprendimiento de lo excelso de nuestro ser, para la transformación interior y exterior en este mundo de las formas. Gracias por todos los beneficios, gracias por las pruebas que acaecen en nuestra vida, porque así las necesitamos, así las llamamos en esa ley de atracción. Pero también gracias por hacernos entender en sabiduría espiritual la gran capacidad y privilegio que tenemos de irnos transformando, sabiendo de dónde venimos, por qué estamos y hacia dónde debemos de dirigirnos en este viaje eterno que el Padre nos ha concedido. Gracias, Padre, por permitirme al lado de mis hermanos unificarnos en fraternidad, en amor, en ternura, elevarnos hacia ti en estos momentos tan sublimes para el espíritu. Te hacemos presente a nuestra hermana humanidad. Os pedimos por la paz del mundo,
por la fortaleza para los que dentro de este diario de venir en el derrotero de nuestra vida se hacen presentes las enfermedades, el desconsuelo, la falta de pan, de agua, de un techo, del mismo amor de los que nos rodean, al vernos involucrados en esas guerras constantes que nacen de nosotros y que por nosotros mismos debemos de pacificar. Gracias porque por medio de tu enseñanza nos estás marcando la ruta a seguir, no solamente en sabiduría y conocimiento, sino en la práctica, y no podemos decirte que no hemos tenido el ejemplo en este mundo presencial, encarnado, que fue el Cristo en Jesús de Nazaret, nuestro gran y divino Maestro, y para la mujer a través de María en su ternura, en su serenidad, en ese amor inigualable que se manifiesta como madre en todos los que tienen ese privilegio de serla o de serlos en este mundo. Aún así, te has dignado en enviarnos esos espíritus de luz, ayudarnos perseverantes en el desenvolvimiento de nuestro desarrollo espiritual. Unificados en esos sentimientos, en esos pensamientos que forman nuestra mente, elevamos nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento hacia ti, para que te derrames conforme la preparación de cada uno de nosotros en este bendito día, a través de esta reunión, que gozosos, animosos, alegres, contentos, conformes y en vías de regeneración, aquí estamos a tu lado. Vamos a guardar silencio un minuto para estrecharnos en ese lazo de amor, en ese lazo indestructible que nos unifica a través de la eternidad y en este mundo. Oremos, hermanos. Así sea, así que se haga y así será. Hoy el tema a tratar, mis hermanos, viene relacionado con un título, que la enseñanza del Padre es una, pero diversificada en muchos aspectos y conceptos de la vida, de acuerdo al entendimiento del ser humano en este mundo. Sabemos que el Padre, nuestro Creador, en todas sus potencias, en todas sus virtudes, en todo su esplendor, se manifiesta en el universo, pero aquí, en este tiempo, lo ha hecho a través
del entendimiento humano durante 84 años, y después terminó esa etapa para convocarnos a desarrollar la comunicación de espíritu a espíritu con Él, que es la más trascendental, porque aquí y en cualquier plano existencial es la más perfecta por el momento que nos ha revelado. Esa comunicación de espíritu a espíritu se va a empezar a desarrollar cuando comprendamos cómo el Padre manifiesta su voz a través de nuestra conciencia. Su voz que no es humanizada, producida por cuerdas vocales, sino que es el Verbo divino que manifiesta como el Cristo, que crea, que transforma, que vivifica, que enseña el camino, que todo lo manifiesta material, espiritual y divinamente. Pues ese es el tema, y antes de entregar lo que el Padre nos dice, voy a hacer un análisis para entrar de lleno en la enseñanza que se compartió en archivo en la invitación del grupo. Bien, en este camino trazado por el Creador en ley de amor supremo, cada criatura es guiada por Él. Meditemos sobre la vida que nos rodea. Meditemos que está compuesta de elementos, reinos que forman organismos en número infinito. Y nos damos cuenta que cada cuerpo, cada ser, cada organismo marchan por un camino o trayectoria guiados por una fuerza misteriosa. Y no están conectados a ninguna corriente eléctrica, no necesitamos cables como cuerpos y organismos. Solamente energía crística para vivir. Pues todo eso es la fuerza de la ley que Dios ha dictado para cada una de sus criaturas. Una ley natural que rige a todas esas criaturas, pero sin conciencia, excepto el ser humano. Todo vive, camina y crece bajo ese mandato supremo. Al entender esto, ahí debemos de ubicar al hombre, cómo surge en medio de esta creación, distinto a las demás criaturas, en formas y en cuerpos. ¿Por qué? ¿Por qué plugó o por qué el Padre quiso que así fuese? Para evolución y perfeccionamiento del espíritu, experiencia y práctica en este mundo escuela. El hombre ha nacido libre y ha llegado libre a este mundo. El hombre manifestado divino, espiritual y físicamente en este mundo. En él existe la razón y el libre albedrío. Y para que el hombre exista como tal, fue dotado el cuerpo del hombre, la materia que lo rige. Una materia sin espíritu puede ser
comparado con los reinos vegetales, minerales y animales. Para que el hombre pudiera existir en esa libertad, con ese raciocinio y ese albedrío, fue dotado de un espíritu que sabemos que brotó desde el inicio de la creación semejante a Dios, a nuestro Creador. Que en esa esencia está la vida misma y que somos un átomo divino del Padre, enviado a una creación espiritual nacida de lo divino, dentro de la cual brotó también el mundo o el universo físico natural, el universo material. En el espíritu del hombre existe una luz divina que como eterna compañera le concedió el Padre al brotar de él para que lo guiase por el camino. Esa luz divina la conocemos como conciencia, pero esa conciencia se ha ido degradando, se ha ido opacando a través de nuestras existencias espirituales. Pero concentrémonos lo que nos sucede en este mundo de las formas. Esa conciencia la hemos ido acallando conforme al desarrollo del espíritu dentro del cuerpo, que lo hemos postergado en sus valores internos, en sus dotes espirituales que no son visibles a la luz de la mirada, porque están en el sentimiento y en lo sublime de lo espíritu. Y esa conciencia la hemos materializado, la hemos inducido a lo que en información el cuerpo nos brinda en recepción de lo exterior dentro de nuestros 5 sentidos. Esa conciencia, cuando se espiritualiza, es la que ilumina la inteligencia y le inspira al hombre al cumplimiento del deber espiritual, para transformar para bien, para la bienandanza, en sabiduría y en creación, co-creación, porque así nos lo ha concebido el Padre. El hombre no es regido solamente por esa ley natural que rigen los elementos y en los reinos. El hombre está destinado a seguir un camino recto, porque nos hace saber que la perfección la vamos a ir alcanzando conforme vayamos evolucionando. Pero en este tiempo nos exhorta a la rectitud y le hace saber al hombre que en ese camino recto le ha puesto el Padre como compañera la conciencia y le ha regalado el libre albedrío para que no se sienta humillado al comprender que es capaz de desarrollarse por su propia voluntad. No estamos regidos mecánicamente por una ley como en los reinos. Nos dotó de albedrío para que por medio de esa gran potencia que es la voluntad decidamos lo que más nos convenga. Pero en ese devenir, en esa práctica, también nos acompaña Él con nuestra conciencia, que es la que nos hace saber lo que es bueno y lo que es malo. En estas condiciones
que desarrolla su existencia el hombre, podemos lanzar una pregunta: ¿quién podría guiar sus pensamientos hacia el bien? Y nos contesta el Padre que solo la luz divina de la conciencia que inspira al hombre a cumplir esa ley de amor. Hay una luz que habita en el espíritu y que a través del espíritu se manifiesta al cuerpo o materia en este mundo. Es Dios, nuestro Padre Creador, esa luz divina que nos habla a través de nuestra conciencia, que es la expresión más elevada y pura del espíritu. Por medio de la conciencia, que es esa luz del Espíritu Divino, del Padre Dios Creador, sabemos lo que es bueno, lo que es malo, nos guía, es la voz de Dios dentro del hombre capacitado y espiritualizado para escucharle a través de sus facultades y atributos desarrollados. Para entender esa voz necesitamos saber cuáles son esas facultades y esos atributos que se manifiestan o que tenemos disponibles para escuchar esa voz a través de la conciencia. Y nos dice que esa voz, que es como un juez, que es el juez que nos impuso dentro de nuestro ser como compañía, que es la conciencia, y a través de ella vamos a escucharla a través de la intuición, de la razón, de los sentimientos. 3 facultades y atributos que el Padre nos concedió para escuchar esa voz. Por eso el que obra mal no es que carezca de oídos para escuchar esa voz, es que los ha cerrado para no escuchar sus propios juicios. No es que no tenga ojos para contemplar el buen camino, es que voluntariamente se hace ciego para caminar por el sendero creado por su propia voluntad, cuando equivoca el camino recto, el camino hacia la espiritualidad. Mas, aquí ante su palabra, escucharemos con atención las lecciones que nos da en este tiempo para aprender en los actos de nuestra vida. ¿Aprender qué? A estar atentos a la voz de esa conciencia, porque ella nos dirá si hacemos bien o mal, si estamos cumpliendo o no con Dios. Y Dios es todo. Estamos dentro de Él, somos parte de Él. Y Dios en el cumplimiento nos pide que seamos caritativos. Esa conciencia nos pregunta si nos conmovemos con el dolor de los demás, si compartimos con los necesitados lo que recibimos de Dios, si comprendemos las miserias humanas y nos esforzamos por aliviarlas, sin esperar recompensa alguna. Si así es, entonces vendrá un sentimiento profundo en el espíritu que se derrama por añadidura en la vida terrenal, y vendrá como gratificación la paz, ese sentimiento que anhelantemente buscamos los humanos. Por eso, mis hermanos y queridos amigos, elevemos y preparemos nuestra mente, elevemos el espíritu y escuchemos la voz de nuestro Maestro
en este momento a través de la conciencia que se manifiesta esa luz, ese rayo de luz como verbo y que se codifica o se convierte en palabra y que ahora nos va a decir en esta enseñanza que nos va a compartir qué ha sucedido por haber acallado esa voz a través de nuestra conciencia. Y nos dice así el Padre: mi voz a través de vuestra conciencia. Yo soy el alimento para vuestro espíritu. Soy el poseedor de cuanto necesitáis. Soy la luz en vuestro camino de evolución. Deseo que me conozcáis. Ya una vez estuve entre vosotros en cuanto hombre. Hoy vengo en espíritu a demostraros que verdaderamente estoy en mis hijos y que puedo hablar a través del entendimiento humano. Mañana solo será la luz de mi inspiración, la que llegue a vuestro espíritu. Pero en cada una de las formas que tome para hablaros, habrá siempre una nueva lección y una nueva frase que mi espíritu os muestre para que me conozcáis mejor. De era en era, los hombres van teniendo una idea más clara de mí. Los que me han conocido a través de Cristo tienen un concepto más aproximado a la verdad que aquellos que solo me conocen a través de las leyes de Moisés. Aquel Dios a quien seguían y obedecían las multitudes por temor a su justicia, fue más tarde buscado como Padre y como Maestro, cuando germinó en sus corazones las semillas del amor de Cristo. En verdad os digo que yo no os envío el dolor. ¿Habéis visto con qué amor cultiva el jardinero su jardín? Pues vosotros sois para mí como un inmenso jardín, en el cual os contemplo como lirios, rosas o azucenas. Mas si vuestras corolas se cierran para el rocío de mi amor, natural es que os sintáis débiles cuando los vientos os azotan. ¿Por qué entonces pensáis que sea yo quien castiga? Es un error atribuirme la causa de vuestros sufrimientos y amarguras, porque un padre solo quiere la felicidad para sus hijos. Cuando comprendáis vuestra falta de armonía con lo creado y con mis leyes, os arrepentiréis de haberme culpado de vuestras vicisitudes y sabréis que fuisteis vosotros los que creasteis el dolor. En los tiempos pasados, cuando la humanidad aún no llegaba al conocimiento del verdadero Dios, veían en cada elemento de la naturaleza a una divinidad. Por eso, cuando esas fuerzas llegaban a desencadenarse, los hombres decían
que eran venganzas de sus dioses, sin darse cuenta de que ellos, por sus pecados, por sus vibraciones bajas, no podían salvarse del efecto de los elementos desatados. Algo de aquellas creencias conserváis todavía, porque cuando miráis o sabéis de terremotos, tempestades o plagas que azotan pueblos, ciudades o naciones, exclamáis: es castigo de Dios. He venido a revelaros en este tiempo que el hombre posee potestad sobre los elementos, una potestad que hasta hoy no habéis descubierto. Os he enseñado que quien ora y vive en armonía con mis leyes puede ser obedecido por los elementos y escuchado por la naturaleza. ¿Os parece extraño? Recordad cómo Jesús, entre sus lecciones, os dio aquella de someter a la naturaleza a su mandato. No olvidéis que cuando el Maestro, junto con sus discípulos, navegaba en una barca en el mar de Galilea, este de pronto se encrespó. Él, viendo el temor en sus apóstoles, extendiendo su mano, ordenó a las aguas que se apaciguaran, y éstas al instante, como mansos siervos, obedecieron. De cierto os digo que aún es mucho lo que tenéis que estudiar y analizar sobre aquellos ejemplos para comprender mis nuevas enseñanzas. Basta que tengáis confianza en mis palabras para que, cumpliendo con mi ley, en los trances difíciles de vuestra vida, testifiquéis el poder de la fe. Cuánto se ha alegrado vuestro corazón cuando en una prueba de estas habéis orado y habéis palpado mi verdad. Con fe, con espiritualidad y humildad, lograréis la verdadera oración, que evitará que sigáis siendo las víctimas de las vicisitudes de la tierra. Porque viviendo en armonía con las leyes que rigen vuestra vida, todo cuanto os rodea estará a vuestro servicio. Tened presentes mis lecciones que con tanto amor os entrego a través del entendimiento humano. Mi rayo, al posarse sobre la mente del portavoz, se convierte en palabra, sin que por ello pierda su sentido divino. Esta luz, que en sentido figurado os anuncié en el segundo tiempo, es el faro que guiará a los espíritus hacia su puerto de salvación. Humanicé mi inspiración para que me escuchaseis, para que comprendieseis el contenido de mis revelaciones y la forma de llevar a la práctica mis enseñanzas. Mañana, que es el hoy de nosotros, nos dice: cuando cese esta comunicación que con vosotros tuve, seguirá mi luz iluminando el espíritu de la humanidad. ¿Cómo?
a través de la conciencia, a través de esa preparación, a través de la fe, de la armonía con todo y con todos. Si en aquel tiempo, nos dice, la sangre del Hijo de Dios fue derramada por todos, ahora será la luz de mi espíritu la que descienda sobre toda carne y sobre todo espíritu. En lo profundo de cada ser se escucha el tañer de una campana que no os permite caer en el sueño. Es mi voz que os llama, es mi voz que os invita a la oración, es mi voz que os invita a la reflexión y a la meditación. Unos se detienen ante este llamado y hacia él enderezan sus pasos. Otros se resisten ante aquella voz, interponiendo la dureza de su materia o cuerpo, por lo que, mientras unos se apresuran a despertar a la vida verdadera, otros son tardíos. ¿Cuántos de los que habéis tenido la gracia de escuchar mi palabra me habéis dicho en vuestro corazón: Señor, ¿por qué tardasteis tanto en volver al mundo? A lo cual os digo, para mí, todo ese tiempo solo ha representado un instante. Desde que os dije mi última palabra en el Calvario, hasta el día en que os di mi primera cátedra en esta era, puedo deciros que el tiempo transcurrido no pasó para mí. Fue tan fugaz el espacio entre mi partida en aquel tiempo y mi llegada en este, que lo comparo con la luz de un relámpago que brillase en el oriente para ocultarse en el occidente. Por momentos los hombres se juzgan tan indignos de mí que no conciben que pueda amarlos tanto. Y una vez resignados a vivir alejados de su Padre, construyen una vida a su propia idea, crean sus leyes y hacen sus religiones. Por eso su sorpresa es grande cuando me ven llegar. Entonces se preguntan: ¿en verdad nos ama tanto nuestro Padre que así busca la forma de comunicarse con nosotros? Humanidad, humanidad. Yo solo sé deciros que lo que es mío no lo dejaré perder, y vosotros sois míos. Os amo desde antes que fueseis, y os amaré eternamente. Si habéis tardado en retornar a mí y habéis encontrado muchas vicisitudes a vuestro paso, eso no quiere decir que mi amor haya disminuido a causa de vuestros pecados e imperfecciones. Es que mi voz, a través de vuestra conciencia, siempre ha estado invitándoos a llegar a mí por el camino de la verdad. Yo soy la puerta eternamente abierta que os invita a penetrar en mi santuario, ahí donde está vuestra heredad.
Os digo a vosotros, ¿por qué callar la voz dulce y armoniosa de Dios que os habla a través de vuestra conciencia, si ella siempre os guía con certeza por la senda del bien? Por eso es que quien obra mal no es que carezca de oídos para escuchar esa voz, es que los ha cerrado para no escuchar su propio juicio. No es que no tenga ojos para contemplar el buen camino, es que voluntariamente se hace ciego para caminar por el sendero que ha creado bajo su propia voluntad. La conciencia es la chispa divina, es una luz superior, es una fuerza para ayudar al hombre a no pecar. ¿Qué mérito habría en el hombre si la conciencia tuviera fuerza material para obligarlo a permanecer en el bien? Yo quiero que sepáis que el mérito consiste en escuchar aquella voz, en persuadirse de que ella nunca miente ni se equivoca en lo que aconseja y en obedecer fielmente sus dictados. Como vosotros podéis comprender, para escuchar claramente aquella voz se requiere preparación y concentración en sí mismo. Quienes practican esta obediencia así lo recibirán. Quienes no, confundidos caminarán. Contestaos vosotros hacia dónde vais. Aquí, ante mi palabra, escuchad con atención las lecciones, para que aprendáis. Y ya en los actos de vuestra vida, estad atentos a la voz de vuestra conciencia, porque ella os diráis el camino que llevas. Si haces bien o si haces mal, si habéis cumplido o no. Entonces, si sentís llorar de dolor vuestro corazón por el sufrimiento de vuestros hermanos, si compartís la caridad que recibís de Dios con los necesitados, si comprendéis la miseria humana y esforzáis por aliviarla sin esperar recompensas, estáis cumpliendo conmigo y podréis sentir la paz que os brinde la conciencia. En lo más elevado de vuestro espíritu brilla la conciencia. Es una chispa de mi inteligencia divina, porque sois hijos de mi espíritu. Sobre ese divino don que os he dado como el libre albedrío, he puesto también un faro de luz que ilumina la senda de tu vida, la conciencia. Y termina diciéndonos: la paz sea con vosotros. Al término ya de esta bendita enseñanza, vamos a entrar al segundo bloque del enlace,
donde podrán ampliar un poco más dos de nuestros hermanos, que son Margarita Tenorio y Nachito Mota, Ignacio Mota, para después entrar al tercer bloque dominical de las videncias o testimonios en relación al tema. Adelante, Margarita. Gracias por escucharme, por dejarme compartir estos temas tan hermosos, tan profundos, que van cambiando el derrotero de nuestra vida para bien. Adelante, Margarita, cierro mi micrófono, línea abierta para ti. Gracias, José Manuel. Bueno, quiero decirles a ustedes, hermanos, que a veces consideramos que compartir muchas hojas nos enriquece más. Y yo creo que ya es tiempo de que profundicemos. A veces nos podemos quedar en un solo párrafo, porque la sabiduría del Padre es infinita. En esta breve explicación que el Padre nos entrega, nos está hablando precisamente de la conciencia, que es, pero al mismo tiempo nos está hablando del presente, del pasado y del futuro. Eso tenemos que esclarecerlos porque aquí está la revelación que el Padre nos entrega. Empieza diciéndonos para que podamos entender qué es lo que encierra la conciencia. Y en este primer renglón, aquí nos dice todo lo que encierra. Cuando Él nos dice, yo soy el alimento para vuestro espíritu, soy el poseedor de cuanto necesitáis y soy la luz en vuestro camino de evolución. Al mencionarnos nuestro camino de evolución, ahí nos está y nos habla en este breve escrito del pasado, del presente y del futuro. Pero nos dice, deseo, aquí está el primer mandato, deseo que me conozcáis. Aquí en estos 3 párrafos que siguen, nos viene a decir, ya una vez estuve entre vosotros. ¿Cuándo fue? En el segundo tiempo. Pero nos dice, hoy nos lleva al tercer tiempo, a hoy. Vengo a demostraros que verdaderamente estoy con mis hijos y que puedo hablarte a través de vuestro entendimiento. Aquí nos está hablando de lo que Él puede hacer en nuestro entendimiento hoy, tercer tiempo, sin que titubeemos, porque aquí la palabra lo está diciendo. O sea, se está refiriendo a hoy. Pero aquí nos aclara otra cosa. Pero en cada una de las formas que yo tome para hablarte, habrá siempre una nueva lección y una nueva fase que mi espíritu os muestre para que me conozcáis mejor. Aquí nada más en este párrafo lo dice todo, porque aquí nos está hablando del futuro. El futuro que ya puede ser hoy. Por eso dice, mi inspiración llegará a vuestro espíritu en formas distintas. Aquí no nos está diciendo cómo, pero cada una de las formas la tenemos que estudiar y analizar, porque en cada nueva lección encontraremos una nueva fase en la que su espíritu se mostrará para que lo conozcamos mejor. Por eso en el que sigue nos dice de era en era. ¿Qué quiere decir? De tiempo en tiempo. En el primer tiempo te hablé como Moisés y ahí tenías temor. En el segundo tiempo te vine a hablar, estuve entre vosotros como Jesús y me crucificaste. Ahora en el tercer tiempo te vengo a hablar como espíritu y me dirijo a tu entendimiento. Aquí nos habla
que esas diferentes formas en las que nos ha hablado es amor del Padre, para que nosotros lo vayamos comprendiendo y que podamos entender que Él nunca nos ha castigado, que lo que estamos purificando ha sido por errores nuestros. Pero nos dice, ¿por qué el Padre quiere la felicidad para sus hijos? A veces nosotros no entendemos qué es la felicidad y la canalizamos a tener, a poseer, a disfrutar. Y eso no es la felicidad a la cual el Padre se está refiriendo. Se está refiriendo en el párrafo 5 a la falta de armonía que hemos creado con sus propias leyes, a lo que nos estamos muchas veces arrepintiendo de tantos errores cometidos, porque nosotros mismos hemos creado este viacrucis que estamos viviendo. Pero aquí nos viene a decir que Él de tiempo en tiempo ha venido a entregarnos lecciones para que elevemos más nuestro culto a Dios. Por eso en el 6 nos vuelve a decir cómo nos encuentra. Aun cuando ya pasamos primero, segundo y tercer, estamos en el tercer tiempo, nos viene a decir que todavía cuando los elementos se desencadenan, tenemos temor. Y así nos lo dice. Y vosotros ahora estáis como con aquellas creencias de hace miles de años, cuando se azotan los terremotos. Pero entonces, en este tercer tiempo viene a que elevemos, para que podamos entender esa palabra que nos ha costado tanto la comprensión, elevar. Elevar. Si aquí nos viene a hacer revelaciones, estamos elevando nuestro conocimiento. Al elevar nuestro conocimiento, como hoy lo oímos, Él es la puerta abierta para que nosotros penetremos a esa verdad. Nos viene a pedir analizar. Aquí nos lo dice, de cierto os digo que es mucho lo que tenéis que estudiar y analizar sobre todos aquellos ejemplos que ya te he mencionado, para que puedas comprender nuevas enseñanzas. Nos viene a decir, hablar de la alegría. ¿Cuánto se ha alegrado vuestro corazón cuando en una prueba habéis orado y habéis palpado mi verdad? Con fe, con espiritualidad y con humildad lograremos que esa oración, que en esa oración recobremos esa fe para dirigirla a todas las necesidades que estemos viviendo, a todas las catástrofes que llegan a nuestros oídos a través de informaciones. Ahí eso es elevar el culto al Padre. ¿Por qué? Porque estaremos dando oportunidad a nuestro espíritu, que en esas pruebas nuestro espíritu trabaje, se eleve a través de obras de amor. No únicamente cuando a veces así lo debemos de entender, cuando nada más oramos para que nos vaya bien a nosotros, para que se nos conceda la salud de un enfermo que es nuestro hijo. Ahora tenemos que aprender a sentir el dolor de todos nuestros hermanos. Y esa es alegría espiritual. Esa es esa alegría que nosotros la conocemos como estar en armonía. Pues en esa armonía es cuando entra verdaderamente nuestro espíritu a cumplir para la misión a la que fue creado. Por eso nos dice y nos pone un ejemplo maravilloso que a veces nosotros no podemos darnos cuenta de la grandeza que tiene, y a veces lo leemos tan de corrido que ni cuantificamos lo que nos está diciendo cuando Él nos dijo en su palabra, mi rayo, fíjense, mi rayo, al posarse sobre la mente del portavoz, la convierto en palabra. Así fue, para que tengamos presente todos los que ahorita
muchos por primera vez se conectan. Y así fue esta comunicación. Por eso ya tuvimos 2 eras pasadas en lo que él fue palpable. Ahora viene como luz, como este primer renglón en la que nos dijo: yo soy la luz en vuestro camino. La luz es el conocimiento. Nos viene a decir en ese mismo párrafo, nos habla que la conciencia es el faro que guiará a los espíritus hacia puerto de salvación. Pero nos entregó una explicación en esta enseñanza cuando nos trajo a la mente aquel momento en el que Jesús con sus discípulos, el mar se encrespa y los discípulos tuvieron miedo. Analicémoslo ahora, por eso nos lo recuerda, para que en esos momentos los discípulos gritaban: maestro, maestro, que perecemos. Así es como oramos ahora nosotros en un terremoto. Y el Padre quiere que ya tengamos espiritualidad para que en esos instantes, yo no voy a mentir que todos tenemos temor en esos instantes, pero los que ya llevamos una semilla de esta palabra, en ese momento pedimos por todos, pedimos la salvación por todos los que en estos momentos se encuentran en esa prueba. ¿Ustedes creen que nos lo recuerda únicamente para recordarnos el pasado? No, con lecciones pasadas nos viene a entregar las presentes, las que tenemos que cumplir hoy, que estamos viendo las imágenes de todo lo que ha pasado en Libia, en tantos lugares. Hermanos, ahora la enseñanza, el llamado a de la conciencia es al trabajo, es al cumplimiento, es a la actividad. Porque si en aquel tiempo, como hoy lo escuchamos, la sangre del Hijo de Dios se derramó por todos, ahora sea la luz de mi espíritu la que descienda sobre toda carne y sobre todo espíritu. Entendamos que en esta breve lección nos habla del pasado, del presente. Aquí nos antepone cómo nos hemos dividido, y eso es muy importante. No todos avanzamos en nuestra evolución igual. Por eso dice: mi voz os llama, os invita a la oración, a la reflexión, a la meditación. Fíjense, a todo esto nos llama la voz de nuestra conciencia. Unos se detienen ante ese llamado y enderezan sus pasos. Otros se resisten ante la voz, interponiendo la dureza de la materia. Otros se apresuran a despertar a la vida verdadera y otros nos quedamos tardíos. Escojamos, hermanos, en qué grupo nos queremos quedar. El Padre es evolución infinita y Él quiere con todo amor que nosotros vayamos caminando a través de Él. Él va por delante, Él nos ilumina. Pero ahora entendamos que nuestra propia conciencia, que es una de las naturalezas que posee el ser humano, es el faro, es el juez, es la luz, es el amor. Y todo eso va caminando con nosotros en cada paso de nuestra vida. Por eso en muchos momentos nos ha preguntado: ¿en dónde me dejáis cuando pecáis? Es lo que puedo compartirles, hermanos. Y infinitas gracias le doy al Padre por haber escuchado esta enseñanza y por poder compartir estos análisis. Gracias, hermanos. Gracias a ti, Margarita, por tu aportación. Vamos con allá en Atlisco, Puebla, con nuestro hermano Ignacio Mota, Nachito. Adelante, Nachito, línea abierta, por favor. Muchas gracias, José Manuel. Hermanos, que la paz de nuestro Padre sea con cada uno de ustedes. Miren, al inicio de esta lección, el Padre inicia diciéndonos: yo soy, y hace referencia hacia el alimento,
a todo lo que vamos necesitando a la luz. El Padre es el alfa y el omega. El alfa, el principio, el omega, el fin. El Padre lo es todo. Todo lo que necesitemos, en Él lo vamos a encontrar. Por eso, Él nos hace esa referencia del yo soy. Él es todo. El Padre viene hoy y se presenta en espíritu ante nosotros. Tal vez muchos no crean que el Padre se derrama en espíritu. El Padre nos asevera, verdaderamente estoy en mis hijos. Y nos dice, mañana solo será la luz de mi inspiración la que llegue a vuestro espíritu. La palabra del Padre siempre va a ser la palabra del Padre. La inspiración. Cuando nosotros encontramos a un amigo, a un enfermo, a un necesitado, y queremos entregar estos entendimientos que el Padre nos va dando, de esta luz, no siempre vamos a llevar el libro de la vida verdadera y vamos a hablarle por inspiración, por medio de la conciencia. El Padre nos dicta las palabras de ánimo, de aliento, de sanación, y nos lo hace por medio de esa inspiración. Permite que nosotros entreguemos a nuestra hermana humanidad su palabra por inspiración. Muchos de nosotros nos hemos quejado del dolor, nos hemos quejado de las carencias, nos hemos quejado de lo mal que nos va en esta vida. Pero realmente pensamos que el Padre nos entrega ese dolor, esa enfermedad. Nosotros, que tenemos la fortuna de ser padres, nos damos cuenta que un sentimiento de amor hacia los hijos es el entregarles lo mejor para ellos, no el ser materialistas, sino irles enseñando cómo ir en esta vida material y en esta vida espiritual. Asimismo, el Padre, como nosotros, quiere la felicidad de sus hijos. Por eso debemos de comprender que la justicia del Padre es una justicia de amor, no es una justicia de castigo. No es el si te portas mal, Dios te va a castigar. Quitemos de la boca de nuestros hermanos que el Padre no castiga. Es tan grande el amor del Padre en esa justicia de amor, que nos da la permisión de reencarnar las veces que sean necesarias para que nosotros vayamos aprendiendo en espíritu y poder llegar a moradas más elevadas. Cuando nosotros lleguemos a comprender todas nuestras faltas, esas faltas que no nos permiten tener armonía con lo creado, con las leyes, con nuestras familias, con nuestros amigos. Cuando nosotros lleguemos a ser verdaderamente humildes, nos vamos a dar cuenta
Cuál tan grande es el amor del Padre. Siempre vamos maldiciendo o culpando de todo lo que nos pasa a alguien más. Llegamos a culpar hasta a los elementos. ¿Pero acaso esto no es un llamado del Padre para que seamos sumisos y obedientes a todas las leyes que Él nos entrega? Esta ley de amor. ¿Cuántas veces no nos repite el Padre: amaos los unos a los otros? ¿Acaso no podremos nosotros, si somos sumisos y obedientes, hacer lo mismo que hizo el Padre en aquel mar de Galilea? Nos decía nuestra hermana Margarita sobre un temblor, sobre un terremoto. ¿Quién de nosotros pudiese tener la calma para cobijar al hermano que se espanta, que se asusta, que tiene el temor en esos instantes? Nosotros vamos estudiando esta palabra, hermanos, y nosotros tenemos que ser los fuertes. Quien ora y vive en armonía con las leyes puede ser obedecido por los elementos. Qué gran oportunidad tenemos, hermanos. Por eso el Padre nos insiste, y nos insiste mucho, que tenemos que estudiar y analizar, pero muchos nos conformamos solamente con venir a escuchar. Debemos comprender todas estas enseñanzas que el Padre nos trae. Tengamos confianza en esta doctrina, en estas palabras, en esta luz que Él nos permite tener. Si nosotros llegamos a tener esa armonía con las leyes que rigen toda nuestra vida, todo cuanto nos rodea va a estar a nuestro servicio. Siempre en el bien, hermanos, siempre pensando en nuestro hermano, en nuestra hermana humanidad. Por eso el Padre nos dice que Él envió el rayo, Él nos dio la luz y nos ha puesto el faro. Esto se convierte en su palabra que debemos de seguir fielmente para ser sumisos y obedientes. Queremos llegar a puerto de salvación. Palabras en sentido figurado que nos dice el Padre. Y todos queremos llegar a una esfera más alta, a un lugar mejor después de este mundo. Pero si no alcanzamos a comprender cuál es su palabra, este rayo, esta luz, este faro que nos alumbra cuando nosotros tomamos su palabra, no lo vamos a poder conseguir. Mucho menos enseñar a nuestra hermana humanidad. Si nosotros prestamos la escucha, comprenderemos el contenido de cada una de las revelaciones que el Padre nos viene a hacer en esta doctrina y la forma de cómo llevar a la práctica sus enseñanzas. Ser hombres de buena voluntad, que con el ejemplo hable nuestro espíritu, para que nuestros hermanos vean en lo profundo de cada uno de nosotros. El Padre nos habla y en sentido figurado nos dice que Él hace tañer una campana
Él nos quiere mantener despiertos. No nos permite que volvamos a dormir. Ustedes escuchan ya esa campana que a cada instante, por medio de su conciencia, el Padre va hablándonos. Esa voz que a cada uno de nosotros nos llama y nos invita a la oración. Cuando uno de nuestros hermanos está enfermo, nosotros acudimos a levantar una oración hacia el Padre. Nos dice que tenemos que reflexionar. ¿Cómo voy caminando yo en este mundo si ya llevo esta doctrina? Reflexiono en mis pasos, en mis acciones con cada uno de mis hermanos y debo de encontrar cómo ir mejorando cada día más. Nos dice que meditemos, mas no es la meditación de estar concentrados y no pensar en nada. No, hermanos, la meditación es analizar cada una de las palabras y de las acciones que debemos de tomar pensando en nuestra hermana humanidad. Y dentro de nuestra hermana humanidad se encuentran los nuestros, nuestras familias, nuestros hermanos. Yo mismo me encuentro dentro de la hermana humanidad. Algunos, ante este llamado, van corrigiendo sus pasos. Eso es grato al Padre, pero otros se resisten ante esa voz de la conciencia. Por ellos tenemos que pedir, hermanos, para que este entendimiento, esa luz, ese rayo, ese faro, se derrame sobre ellos. Otros son tardíos. Yo les preguntaría, ¿cuánto tiempo llevamos en esta doctrina y qué tanto hemos avanzado? Un análisis para cada uno de nosotros, porque nosotros esta palabra la tenemos que llevar a nuestros hermanos y afuera nuestros hermanos la van necesitando. Hay mucha necesidad de amor y a nosotros nos corresponde. Algunos también hemos dicho, Señor, ¿por qué tardaste tanto en volver al mundo? Realmente para el Espíritu no existe el tiempo. Por eso el Padre nos dice que Él tardó, como cuando un rayo cae de oriente a occidente. Es un instante para Él. Para nosotros puede ser mucho tiempo, porque nuevamente nos vemos materializados. Nos dice, mi voz a través de vuestra conciencia siempre ha estado invitándonos a que lleguemos a Él. Hagámosle caso a esa conciencia, porque es esa necesidad dentro de cada uno de nosotros, es ese llamado al Espíritu por medio de nuestra conciencia, que es la voz del Padre, que siempre, siempre nos está hablando, pero nosotros, sumidos en el materialismo, no queremos darnos cuenta, no queremos hacer caso a ese llamado.
reflexionemos y meditemos, hermanos, porque esta palabra que nos trae el Padre cada alba es de mucho aprendizaje. Esta vida no nos va a bastar para alcanzar a comprender. Que la paz sea con cada uno de ustedes, hermanos. Muchas gracias. Gracias a ti, Nachito, por tu aportación. Indudablemente no basta una vida para comprender tanta excelsitud y grandeza de lo que es Dios. Por eso el beneficio de las reencarnaciones, que sería un buen tema para quien quiera tomarlo. Bien, pues vamos a... Yo lo tomo, yo ya lo tengo. Bien, lo anoto para ti, Nachito. Gracias. Muy bien, pues vamos al tercero y último segmento, bloque de nuestro enlace, donde se manifiestan todo lo que en preparación se entrega, en preparación espiritual en relación a las videncias. Por ahí tenemos ya dos propuestas, dos participaciones en la pizarra. A Sandrita Reyes allá en Tamaulipas y a Griselda Cortés en Guadalajara. Adelante, Sandra, por favor, línea abierta. En nombre de nuestro Padre Santísimo voy a decir lo que nuestro Padre me dio de videncia. Primeramente se me hizo presente un cuadro con un marco dorado, pero el cuadro estaba todo pintado de negro, todo negro. Y a un lado estaba el tintero con el pincel, ¿verdad? Y lo relaciono, ¿verdad? O me viene a la mente, ¿verdad? Que nosotros está, ¿verdad? Con nuestras acciones, cambiar ese mundo de oscuridad, ¿verdad? Darle color con nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestras oraciones, cambiar ese mundo de oscuridad. Después se me hizo presente la entrada de una casa como de piedra, ¿verdad? Del tiempo de Jesús. Todo era en color sepia. En eso se venía saliendo nuestro Padre Santísimo. Era un camino, salía de esa puerta un marco como de carrizo, de bambú, no sé. Y venía saliendo nuestro Padre caminando con su túnica. Y era un camino todo era plano, pero todo de piedra. Era todo de piedra, así, todo plano, ¿verdad? Y él venía caminando y seguía ese camino. Pero a la mitad del camino, de la mitad del camino para la derecha, ya era pura oscuridad. Pura oscuridad. Y al fondo había otra puerta igual, así como de carrizo, de bambú, o no sé qué era. Y nuestro Señor venía caminando, pero cuando empezaba ya lo que era la mitad del camino de oscuridad, en eso Él se paraba y de ahí ya se me fue esa visión. Después se me hizo presente un volcán que veía yo desde arriba, pero solamente estaba hirviendo la lava. No estaba en erupción ni nada más. Hervía lo que era la lava, el fuego, ¿verdad? Y poco a poco yo, como que la imagen se me iba retirando, como que yo iba hacia arriba y se iba retirando esa imagen. La verdad no tengo como idea de la segunda y tercera visión,
Es todo lo que mi Padre Santísimo me dio de visión. Gracias. Gracias a ti, Sandra, por tu preparación y compartirnos esto. El cuadro realmente es la vida, el cuadro que vivimos, el pincel, como así tú lo has testimoniado, es la voluntad para pintar y decorar y embellecer ese cuadro que es la existencia. Gracias. Ya por lo demás vamos a ver si Margarita o alguien más nos puede dar explicación. Adelante con Griselda Cortés, aquí en Guadalajara, línea abierta para ti, Gris. Adelante, por favor. Bueno, yo les quiero compartir, en el nombre de nuestro Padre Celestial, una pequeña visión que tuve. Yo contemplé el rostro muy hermoso de una persona, un varón. Su cabello lo traía hasta el hombro y era un café dorado. Sus ojos eran muy bonitos. Primero los vi como un verde claro y se fueron haciendo más así amielados, pero muy hermoso. Y se nos quedaba mirando. Nos miraba con mucha paciencia, con mucho amor, con mucha serenidad, pero nos miraba a todos. Y vi también en ese momento el rostro de dos personas, pero esas personas ya bien antiguas, como que no son de esta época, muy, muy peinaditas, su rostro blanco, sin pintura, sin nada, muy bellas, pero también estaban junto con nosotros, también mirando y también muy atentas. Quiero decirles que yo cuando tengo mis visiones, cuando vi esta visión también, yo contemplo a todos los hermanos que ahorita estamos reunidos, pero no estamos lejos. Yo siento así como si estuviéramos en un salón, en un espacio y estamos juntos, estamos reunidos juntos. Nadie está en otro estado. Todos estamos juntos. Entonces yo pienso que el primer rostro que vi y era nuestro Padre, nuestro divino Maestro, que estaba muy atento mirándonos. Y esas personas, pues yo pienso que vienen a tomar también luz porque están muy bellas y todo, pero estaban con nosotros, o a menos que sea el mundo espiritual que estaba también con nosotros y estaban escuchando y estaban con nosotros. Todos estábamos juntos. Es lo que les puedo compartir, hermanos. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta para ti, Gris? ¿Esas dos personas en género las ves como hombres o mujeres o simplemente como en un género Ujú. como humanos? No, eran dos mujeres muy bellas, serenas, con el cabello recogido, negro, y su rostro eran blancos. Era blanco su rostro, pero muy apacibles, muy tranquilas. Es lo que así las vi, ¿verdad? Muchas gracias, Griselda, por tu preparación también y por compartirnos esto. Adelante con Carlitos Villegas, ahí en la Ciudad de México. Adelante, Carlos. En el nombre de mi Padre, yo saludo a mis hermanos en este bendito día para dar y entregar lo que me fue permitido. Pude ver que aparecía una mano varonil muy hermosa, frente a unas rosas. Esas rosas se alineaban frente a esa mano y debajo de esa mano apareció una fuente, una bandeja de vidrio de cristal cortado. En la mano sostenía una vara, una rosa de Castilla, muy espinosa. En su momento, esa mano rociaba a esa línea de rosas que estaban posadas enfrente de la fuente. Esos rosales eran un sinnúmero, no se podía ver la cantidad. Cuando rociaba con su mano, con esa flor, con esa rosa, esas rosas al principio aparecían de color rosa pálido.
Cuando fueron rociadas, las rosas se voltearon en sentido contrario a de donde recibieron el rocío, y curiosamente se cerraron. Quiero entender que la mano, pues la mano de nuestro Señor, el agua, el rocío, es su palabra, es la voz de la conciencia que nos llama, la rosa con esa espina larga, pues es la vara de la justicia que siempre está atenta a reprendernos cuando mal encaminamos el sendero. Al doblarse las rosas en sentido contrario al rocío, pues es que no escuchamos, no comprendemos, no entendemos. Por eso se cierran esas rosas y quedan como inertes. Además, entiendo que no estamos en la tonalidad que el Padre quiere de cada uno de nosotros. Eso es lo que puedo entregar. Que la paz de mi Padre sea con ustedes. Muchas gracias, Carlitos, por tu aportación. Bien, voy a pedirle a nuestra hermana y amiga allá en Honduras, Dora Leticia, si quiere participar adelante o hay que cerrar el micrófono. Adelante, Dora Leticia. Pues bien, vamos, por ahí quedaron algunas lagunas. Vamos a ver qué nos pueden compartir Margarita al respecto. Adelante, Margarita, línea abierta para ti, por favor. Sí, José Manuel, bueno, pues trataremos de analizar apegándonos a lo que hoy escuchamos, ¿no? Hoy. Nuestra hermana contempla, Sandra, un cuadro. Ella lo visualiza como un cuadro de marco dorado. Pero la evidencia, ella contempla un cuadro pintado porque ella manifiesta que a un lado se encuentra el pincel con que se pintó, pero todo el cuadro es negro. Aquí podemos analizar que como seres humanos, el panorama que se nos presenta ante la vida, lo vemos muy oscuro, lo vemos, nuestro panorama es negro, como que presagia tantas desgracias, tantos males, pero ella menciona muy bien el pincel, o sea, esa es la tonalidad que nosotros le hemos dado. Y esa tonalidad es producto de nuestra ignorancia, hermanos, hacia la vida espiritual. Por eso, en el siguiente miraje, me voy a enfocar únicamente a terminar el marco dorado. Tenemos que entender lo que el marco dorado vino a ser la obra perfecta del Padre, pero no la podemos ver, no la podemos palpar porque estamos materializados. Entonces, por eso todo lo vemos negro, oscuro, de terror. Pero eso es como nosotros nos lo hemos pintado. ¿Por qué? Porque precisamente en el siguiente miraje, ella contempla como una entrada de piedra, pero ella menciona, hace mucho hincapié, de color sepia. El color sepia viene a ser el color de las fotografías del pasado. Ve que de esa entrada viene saliendo la presencia del Divino Maestro. Ella lo contempla, que viene con su túnica, atraviesa esa entrada como para salir
y ve ella que el camino por el que el maestro viene caminando es un camino plano, pero sin embargo lo ve con piedras en el camino del maestro. Este miraje es muy importante que lo analicemos en esta forma. El Padre, esos marcos de esa puerta que atraviesa, tenemos que entender que son los tiempos por los cuales Dios siempre nos ha hablado. Siempre hemos tenido la presencia del Maestro en distintas formas, como hoy se dijo en la enseñanza, pero Él siempre ha estado. Pero el hecho de que se contemple el piso, un piso plano, pero en el cual están piedras y por las cuales va a pasar el Maestro, tenemos que entender que esas piedras han venido a ser y son el fanatismo, el materialismo, la idolatría, por las cuales la planta, el Padre va a dejar su huella sobre esas piedras, pero esa huella es una huella de luz, de sabiduría, de comprensión, de entendimiento. Por eso, ese pasaje yo lo encontré en una enseñanza en la cual nos hablaban de Juárez. Y en esa visión se contemplaba esos pedruscos en el camino y ahí hablaba de qué significaba esas piedras, el materialismo, la idolatría, por las cuales la huella del Padre tenía que pasar, y de eso estamos hablando hace más de 2000 años. Y ahora, aunque todavía dudemos de ver las cosas en tinieblas, vamos evolucionando, hermanos. Por eso, este miraje encierra mucho análisis, porque vamos pasando en nuestra evolución de la oscuridad hacia la luz. Pasamos del primer tiempo al segundo tiempo, de los temores al amor. Pasamos del segundo tiempo al tercer tiempo, del amor, de la caridad, de la humildad, para poder encontrar en este tercer tiempo la etapa del cumplimiento, la etapa de cómo hacerlo y cómo lo debemos hacer. Por eso, esas puertas que a semejanza nuestra hermana contempla, ella contempla que son puertas que va atravesando el Maestro y vamos hacia adelante, hermano. Cuando contempla al volcán, pero es importante lo que ella menciona, yo lo veía desde arriba. Ahí quiere decir, el que lo está contemplando es el Espíritu. El Espíritu, a través de la elevación espiritual, a la preparación de escuchar la palabra, el Espíritu se eleva y Dios le permite desde las alturas poder contemplar lecciones de nuestra vida humana. Ese volcán, en esa efervescencia de fuego, es la naturaleza. Así se encuentra la naturaleza en estos instantes, y como siempre nos lo aconseja, pidamos, oremos, entremos en armonía para que esos elementos se apacigüen, como hoy nos lo mencionó a través de la lectura del Mar de Galilea. Cuando nuestra hermana contempla, ella visualiza una imagen que ella la lleva al entendimiento de un ser humano bello, de facciones finas, de mirada serena, de ojos entre verde y color miel. Ella describe el rostro de un ser humano
que yo podría analizar de un ser espiritualizado. Entendamos qué es un ser espiritualizado. Un ser espiritualizado es y será en el futuro aquel ser que, al haberse alimentado de la verdad que es su palabra, de la verdad que es esta sabiduría, a través de haberse quitado temores, miedos, sentencias, anatemas, con la cual han hecho de los seres humanos gentes temerosas, desconfiadas, egoístas. Yo podría decir que son dos rostros distintos, el materializado y el espiritualizado. El que a través de haber recibido una verdad pueda reflejar como aquella semejanza en la que narraban la perfección del rostro del Divino Maestro, que transmitía con una sola mirada serenidad. Yo podría interpretar que esa imagen que nuestra hermana contempla es la de que en el futuro, en ese futuro que el Padre nos habla desde hoy, llegaremos a ser esa imagen de hombre sereno, creyente, humilde. Contempla nuestra hermana a dos personas muy antiguas. Vuelvo a yo hacer hincapié. Hoy la enseñanza nos habló del tiempo pasado, del tiempo presente y del tiempo futuro que se nos espera. Ella los contempla y los hace, especifica dos mujeres que estaban muy bien peinadas, muy bien, muy unidas, pero ella menciona algo que en su vivencia experimenta, que al contemplar a aquellas hermanas muy arregladas, muy atentas, ella lo lleva a un análisis. Y yo creo que ese análisis que ella nos entrega, en los cuales no hay diferencias, no hay distancias para el espíritu, porque en estos momentos todos estamos unificados en la verdad, en el amor, en el conocimiento. Por eso ella dice, contemplo que no hay espacio entre unos y otros. Todos estamos unidos. ¿Por qué? Porque la enseñanza es para nuestro espíritu y por consiguiente para que la materia apoye al espíritu, porque la materia ahora es vital en el apoyo espiritual para que nuestro espíritu alcance esa libertad espiritual. Esa libertad espiritual es la unificación. Lo que Carlitos manifiesta es lo que en la enseñanza el Padre nos entrega de cómo nos contempla y nos habla de aquel jardinero que con tanto amor cultiva su jardín. Y eso es lo que somos para el Padre. Un jardín, un inmenso jardín en el cual nos contempla. Aquí nuestro hermano menciona rosas. Y ahorita voy a decir por qué. En la enseñanza dice, os contemplo como lirios, como rosas, como azucenas. Cuando nuestro hermano nos contempla como rosas que se alinean, que son rosas de Castilla. Todo esto es importante analizar. Esas rosas de Castilla fueron el testimonio que entregaron, vamos a decir, que entregó Juan Diego cuando él daba el testimonio a los misioneros de la comunicación de la Virgen, y que le entregan a Juan Diego esas rosas de Castilla, que los misioneros españoles sabían que solamente
en aquel lugar se daban. Pero él aquí las menciona como rosas de Castilla, pero que se alinean en una forma, hagan de cuenta, como cuando él dice se alinean, yo creo que se forman como una línea, ¿no? Ahí veo como la obediencia de esas rosas que se alinean y contempla él la fuente. La fuente de vida es el propio Padre, pero contempla en el principio una mano que es el que rocía esas rosas, pero él contempla que se transforma o yo le apunté, lo comprendí, como que cambiaban de tonalidad y volteaban hacia donde estaba el agua con la cual estaban recibiendo ese rocío. Pero en la misma enseñanza, aquí nos menciona lo que el padre, Carlitos nos menciona. Mas si vuestras corolas se cierran para el rocío de mi amor, natural es que os sintáis débiles cuando los vientos os azotan. El rocío de su amor, debemos de entenderlo, es la verdad, que en cada tiempo nos toca ir recibiendo. Pero si muchos nos cerramos por dudas, por temores, por incredulidad, por materializados que estamos, podemos cerrarnos y podemos no recibir. Pero recordemos que si ya lo recibimos, muy por dentro volverá a hablarnos, porque esta palabra nunca cambia. La verdad siempre nos va a hacer libres. Hermanos, pues yo creo que es lo que puedo compartir de estas vivencias. Infinitas gracias le doy al Padre, y si alguien puede aportar algo que a mí se me haya perdido, Bien, toma. estamos dispuestos a escuchar. Infinitas gracias les doy, hermanos, y se la doy al Padre. Así sea. Muchas gracias a nuestra hermana Margarita y a todos los que han participado en este enlace. Pues vamos al cierre, vamos a pedirle al Padre que se siga derramando entre nosotros como siempre. Padre, en esta alba de gracia, alba dominical, unificados en pensamiento y sentimiento, en la perseverancia de nuestros actos, de querer conducir nuestra existencia guiados por esa luz hermosa, indisoluble que es tu conciencia. Te damos infinitas gracias por todos los beneficios que recibimos, por todos los beneficios que dignas como Padre hacernos llegar. Tú cumples con lo tuyo, en lo divino, en lo espiritual, en lo material. Nosotros tratamos de enarbolar la bandera de la espiritualidad para poder seguir el camino así trazado. Danos fuerza, danos fortaleza, danos sabiduría, ayúdanos porque solos sin ti no podemos. En tu bendito nombre, en la ternura divina que representaste en nuestra Madre Universal María, que vela por nosotros e intercede
ante tu arcano en Elías, que es el pastor y representante del Espíritu Santo en esta tercera era, en todos aquellos hermanos espirituales de luz que están en cumplimiento y llenos de amor y de sabiduría, trabajando para la conversión, la restauración dentro de este camino evolutivo de esta humanidad a la que pertenecemos. Te hacemos presente a la humanidad de la cual componemos en este mundo. Te hacemos presente a todos los que te necesitamos, a los enfermos, a los que están en las cárceles, en los hospitales, en los orfanatorios, en los manicomios, en los campos de guerra, a los refugiados, a todos los que están en la intemperie, a todos los que invocamos y evocamos tu nombre. Pedimos por la paz del mundo, y que la luz, la gracia y la paz de tu Espíritu Divino sea vista y reconocida en este tiempo para beneficio nuestro. Oremos, hermanos.